además de estar aquí acompañándonos esta tarde. Y bueno, por supuesto también agradecemos a la gente que nos acompaña desde las redes sociales, que no está aquí de manera presencial, por su tiempo. Muchísimas gracias. Es un honor que también estén aquí con nosotros a la distancia, pero pues bueno, también cercanos a todos nosotros. Y bueno, como finalmente es el cierre de una actividad, pues también tenemos aquí la presencia de varias autoridades, y a las cuales en este momento me voy a permitir presentar. La presentación de la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca, la rectora de esta máxima casa de estudios, quien en el último momento nos avisó que no podía acompañarnos, pero pues por supuesto nos envía sus saludos. Entonces en su representación tenemos a la maestra Verónica Núñez Perusquilla, que es la titular de la Dirección de Atención a la Comunidad Universitaria. Y de igual manera, en representación del doctor José Salvador Arellano Rodríguez, director de nuestra facultad, que también tuvo un compromiso académico y no se encuentra en este momento con nosotros. Tenemos a la doctora Claudia Ceja Andrade, nuestra secretaria académica. Por supuesto, ya la mencionamos, pero no está de más hacerlo una ocasión. También nos acompaña la maestra Cristina Quintanar Miranda, que ya, como comentamos, es la coordinadora de esta obra, de este libro, y además la titular de la Coordinación de Identidad e Interculturalidad. Maestra. Y también como comentaristas invitadas, están con nosotros la doctora Oliva Solís Hernández. Y también se encuentra con nosotros la doctora Claudia Abigail. Y bueno, antes de dar paso a la presentación del libro como tal y enterarnos de qué trata y de qué va todo este contenido, también queremos que las autoridades nos den unas palabras. Por lo tanto, le doy el micrófono a la doctora Claudia Ceja para que nos comparta un mensaje de parte del doctor José Arellano. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. A nombre del doctor José Salvador Arellano Rodríguez, les doy la más cordial bienvenida. Esta es su casa. Y bueno, el día de hoy vamos a cerrar esta serie de eventos por parte del área de historia con este libro que estuvimos esperando pues mucho tiempo. Y bueno, como ya lo comentó Luis, es un libro que tiene que ver con la historia de esta facultad, con la historia de la universidad misma como tal, pero también la historia de varios de nuestros profesores. Algunos ya no están, y otros, bueno, todavía están aquí presentes y muchos nos están acompañando. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida y esta es su casa. Y bueno, adelante. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, a nombre de la rectora le damos en este momento la palabra a la maestra Verónica Núñez Perusquilla para que nos comparta un mensaje. Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro, a nombre de nuestra rectora, la doctora Tere García Gasca, y del mío, quiero decirles que pues no solo estamos de manteles largos recordando a la Facultad de Filosofía, sino como bien dijo la doctora Ceja, estamos recordando la historia de la universidad. Hoy pensamos en 30 años, pero realmente la Facultad de Filosofía, la historia, la misma filosofía, todos los saberes que tenemos hoy, digamos, dentro de los programas educativos, representan siglos de conocimientos dentro de estas paredes, dentro de este recinto, donde incluso la facultad, yo soy de la Facultad de Lenguas y Letras, nace aquí, la Facultad de Psicología. En fin, en el libro podemos descubrir todo lo que estas paredes han visto, y de manera personal, pues yo me siento en casa, de muchas maneras, de muchas formas, porque hay personas
que de una y mil formas están aquí construyendo sus historias, nos dejaron su legado, nos dejaron su conocimiento, nos regalaron oportunidades para crecer como universidad, para que ustedes crecieran como facultad, y ha sido un honor el poder no solo leerles y verles a través de las páginas del texto, sino también el honor de conocerles en persona, porque aquí hay varias, vamos a decir, pues varias autoridades en su momento con las que me ha tocado compartir distintas aventuras, y como decía la doctora Ceja, pues algunas ya se nos fueron, pero yo caminaba por aquí, mi papá estudió aquí, mi tío fue director aquí, pues me tocaba venir a veces a saludar, en fin. Lo mágico de los textos, como descubrimos en el libro, es que dejamos a través de las palabras muestras de crecimiento, de vestigios, pero también de cariño, de personas valiosas que nos han regalado la oportunidad de aprender a través de sus experiencias, de sus vivencias, y por eso estoy segura que cuando haya otro libro de historia, algunas de las personas que están aquí, que tal vez no aparecen en esas páginas, van a estar, porque ustedes van a construir la historia y el camino precisamente de esta facultad. Es de verdad lleno de emociones el poder agradecer todo el trabajo titánico que se llevó a cabo, no solo a través de las páginas, de compartirnos sus experiencias, de sus saberes, sino también de las personas. Y me gustaría pedir a quienes forman parte del libro que si pudieran ponerse de pie, pues para darles un reconocimiento, aplaudirles con todo el cariño que se merecen por permitir construir la historia de esta facultad. Entonces, si me lo permiten, quienes están por ahí, aquí tenemos varias personitas, si pueden ponerse de pie, si no es mucha molestia. Adelante, Paco, arriba, doctor Eva. Ahí, ajá. Muchas gracias. Al contrario, porque decíamos hace un momento, vemos en el papel, pero qué mejor poder ver en persona a quienes nos ayudan a estar hoy aquí. Muchísimas felicidades a la Facultad de Filosofía. Gracias a todo el trabajo de la maestra Cristi, de su equipo, de quienes hacen posible que día a día recordemos la importancia de la historia, de la filosofía y de mil aventuras que están encerradas en estos muros. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos sus comentarios y no quiero dejar pasar la oportunidad de también hacer mención, no sé si se encuentra por aquí alguien, pero al equipo del Fondo Editorial Universitario, que está liderado por el maestro Federico de la Vega, equipo, a la maestra Diana Rodríguez, porque finalmente todo este trabajo que inició, como ya comentaban por aquí, si no me equivoco, en el 2019, desde la autorización del proyecto y desde previamente todo el trabajo de investigación, el trabajo de campo. Entonces, ese trabajo metodológico, toda esta parte administrativa que damos seguimiento desde el enlace de publicaciones, la coordinación de la maestra Cristina, todos los vericuetos que tuvieron que ver en este proceso, al final se ponen en las manos del fondo editorial. Y el ver aquí esta obra en un texto, en un libro físico, que es un documento para la posteridad, tuvo mucho que ver con el fondo editorial y su equipo de trabajo, a quienes también agradecemos. Y también no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a la doctora Margarita Espinosa Blas, que bueno, ella ahorita es la actual titular de la Dirección de Desarrollo Académico, quien tampoco nos pudo acompañar en este momento, pero el banderazo de salida para que esta obra tuviera este producto impreso, pues tuvo que ver con la autorización que ella dio. Entonces, también ella tuvo mucho que ver cuando estaba como directora aquí en esta facultad, y después, pues la actual administración le ha dado el seguimiento correspondiente para tener este producto. Entonces, bueno, también a ellos gracias por toda su colaboración y por todo lo que tuvieron que ver para que estemos aquí el día de hoy presentando esta obra. Y bueno, sin más, ahora sí vámonos a lo que
a lo que nos trajo aquí a todos y a todas, que es presentar justamente este libro, de qué va, qué es lo que no se cuenta. Por aquí nos comentaron las historias que hay, incluso lo que tuvieron que pasar sus autores, sus autoras, sus entrevistadores, para que aquí tengamos otra versión de la historia de esta facultad, de este inmueble, por supuesto, de la UAC. Y para ello voy a presentar, ahora sí de manera más detallada, a nuestras comentaristas. Voy a nombrarlas a las dos y después de eso les doy la palabra para que nos compartan un poco sus impresiones. Nos acompaña, como ya bien mencionamos, la doctora Oliva Solís Hernández. Ella es profesora e investigadora adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es doctora en Administración por la UAC y tiene un postdoctorado en Género por la UCES de Argentina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Nivel 1. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia de las mujeres con perspectiva de género, historia de la prensa, historia de la vida cotidiana e historia regional de Querétaro, con énfasis en el proceso modernizador. Líneas en las cuales ha publicado artículos, capítulos de libros, por supuesto libros, así como dictado conferencias tanto a nivel nacional como internacional. También es miembro del Seminario Interinstitucional de Comunicación, así como del Seminario Permanente de Historia de las Mujeres y Género. Actualmente es responsable técnica del proyecto Maestras Religiosas y Niñas Educandas en el Colegio Nacional de Carmelitas Educandas, Historia, Avatares y Aportaciones a la Educación Femenina en Querétaro, 1824-1835. Doctora, bienvenida. También está con nosotros para compartir sus comentarios la doctora Claudia Abigail Morales. Ella es docente adscrita aquí a la Facultad de Filosofía. Es doctora en Humanidades por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene un postdoctorado en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe en la UNAM. En la línea de filosofía política latinoamericana. Sus líneas de investigación principalmente son territorialidad, saberes y sujetos sociales, y su campo temático es vida y acción política, ciudadanías emergentes y alteridades. También, finalmente, y quien nos convoca aquí, la maestra Cristina Quintanar. Ella es la coordinadora de esta obra. Ella es la titular de la Coordinación de Identidad e Interculturalidad. Es maestra en estudios históricos. Ha liderado varios proyectos de investigación en regiones como la Sierra Gorda, a los cuales a través de la historia oral documenta importantes acontecimientos y saberes de estas regiones. Entonces tiene una larga trayectoria que ha aportado bastante a la historia de varias regiones de este municipio, de esta región. Y bueno, sin más, le cedo la palabra de las dos comentaristas, quien guste comenzar, unos 15 minutos aproximadamente, para también tener oportunidad de compartir con el público. Entonces, el micrófono es suyo. Gracias. Muchas gracias por permitirme comenzar y gracias por este espacio y la organización y quienes convocan, todos los autores, autoras de este libro y la coordinación. En principio, para mí ha sido un placer poder leer la obra, hablar de ella y difundirla, porque ya pude enseñar algunas fotos. Y con esta obra poderme acercar a esta institución que hoy es mi casa, ¿no? Algunos somos adoptados y nos sentimos muy orgullosos de poder estar dando cuenta de este pasado. Voy a empezar, porque cuando empecé a leer el texto, me acordaba de la Titani de Mnemósine, con quien quiero empezar, y con ella leí el texto. Siempre relacionada ella con el tiempo, al final era la personificación de la memoria, la madre de las musas. Hesíodo dice que son las musas nacidas de la memoria quienes hacen que el alma recuerde su olvidada condición superior. Así en los himnos órficos, en el dedicado al museo, Hesíodo invoca a Mnemósine, la que hace acordarse de todas las cosas. Sin ella los hombres estarían perdidos. Y yo con esto, pues también diría, sin este texto podríamos estar perdidos al no entender y al no poder hacernos a la memoria. Y en este tono es como quiero comentar este texto. Sin estos trabajos que nos proporcionan el recorrido, el escenario, la apertura, las vivencias, la propia existencia de esta comunidad, podríamos perdernos.
Es muy atinado conocer y reconocer en esta facultad desde las historias de vida y las metodologías que se utilizaron para la elaboración de este texto. En su amplitud, como parte de esta facultad de la universidad, también como construcción de esta propia facultad, nos da sentido a los que estamos aquí, desde la línea del tiempo que ofrece Frida Orozco con un panorama cronológico de esta facultad y los contextos que expone Ricardo Jarillo, aproximándonos a la institución en el marco de varios acontecimientos de orden mundial y nacional, así como la siempre oportuna intervención de la maestra Quintanar en presentar a la Facultad de Filosofía en su universidad, con toda la diversidad, como ella lo nombra, en la que ha dado cabida a esta institución. Las historias de vida, cuando uno empieza a leerlas, es una golosina que uno no sabe cuál es elegir como para poder hablar de ellas. Y hoy pido una disculpa de antemano porque aquí están varios de los que han sido actores de esta facultad y yo agradezco mucho que se haya dado ese reconocimiento porque al leerlas pues les reconocemos que nos abrieron este espacio y que nos han dejado esta herencia. Y entonces en estas historias de vida podemos ver a profesores y profesoras desde varios ámbitos de su humanidad, no solamente con esta vocación de su ser profesor, sino en los anhelos, en sus inicios, en los deseos, en sus expectativas y en sus horizontes, que han construido la existencia universitaria y la existencia de hoy de la Facultad de Filosofía. Todos ellos destacados, y al leerlos podemos entender el transcurso de la facultad, las disciplinas que convergen aquí, los aportes, las angustias por las que pasaron para que éstas estuvieran aquí. Lo que dice Agamben, muchas gracias. Sí, lo vio venir, ¿no? Te voy a pasar este. Lo que dice Agamben, sin la parte pesimista, porque recordaba este texto de Giorgio Agamben donde habla de la muerte de la universidad, pero ¿por qué podría morir la universidad ante la pandemia? Y él decía que era porque se alejaba de la cercanía. Y precisamente en este espacio lo que hay son personas que ante todo estudian. Y esos son el todo de esto. Es la forma de vida en la que se escucha y el estudio de las lecciones son determinantes. Así como el encuentro, el intercambio ha sido de los demás. Y esto es lo que pueden ustedes ir viendo también en esta obra, que son los que venían a menudo y son los que vienen a menudo a lugares y que hacen de esto su hogar, ¿no? De los lugares remotos y que se reúnen en este origen de una nación nueva como podría ser esta universidad. En este sentido, solamente me voy a permitir tomar algunos fragmentos para picarles la curiosidad y quieran leer el texto, animarlos a que vean esta obra con esta, digamos, con esta perspicacia y con esta incertidumbre. Y cabe resaltar que yo, la verdad, de estos tres autoras y autores y de los profesores y profesoras quienes se hablan, es un orden indistinto. No los elegí, los elegí un poco pensando en que me dieron luz a pensar en los inicios de esta facultad, pero pues también quisiera decir que de los otros que leí, vi los procesos de consolidación y los procesos de avance que hoy nos dan cabida. Entonces, por eso quiero pedir disculpas porque no pude nombrarlos a todos y que más bien es eso, ¿no? Decirles que se animen a leerlos. Empiezo con el texto de Aranza López y quisiera nombrarle a ella que es autora de este capítulo que se llama El legado de Gabriel Corral Basurto, exdirector de la Facultad de Filosofía. Y en este texto se traen las remembranzas. Yo inclusive pude ver la nostalgia. Para mí el texto me hizo recorrer el espacio. Como dice ella, que lo pone así, ¿no? Entre los recuerdos, anécdotas, personas, sonidos y espacios, sobre la calle 16 de septiembre, al pasar por la Puerta de Madera, a un lado de la parroquia de Santiago, se encuentra uno de esos lugares que están llenos de cosas que recordar.
el inmueble que vio nacer hace más de 50 años a la Universidad Autónoma de Querétaro, con los esbozos de lo que serán las facultades y escuela de bachilleres. Así lo nombra la autora, y así me fui yo en el recorrido con el texto, como un tema de identidad que rescata la entrevista que le hace al maestro Corral, y en el que él recordaba su llegada como estudiante a la Facultad de Psicología, bueno, a la Escuela de Psicología en ese entonces, en esta universidad, que se albergaba en este edificio, como bien lo decía la maestra Perrusquilla, ¿no? Que estaban aquí las carreras de Derecho, Ingeniería, Psicología, Química, Contaduría y Administración, después Ciencias Políticas, Veterinaria y Filosofía. Y en 1973 se trasladan varias de ellas al Cerro de las Campanas. En 1985, el maestro Corral cursa la maestría en Filosofía, siendo parte de la primera generación de la misma. Todavía esta maestría pertenecía a Derecho. Y en 1994, perdónenme mis saltos cronológicos, pero les digo para picarles la curiosidad, fue designado director, muchas gracias, ya siendo Facultad de Filosofía, tras varias discusiones que se dieron y que aquí también se dan cuenta de esos debates, ¿no? No siempre son acuerdos, también, como bien lo decía la maestra Quintanar en su prólogo, ¿no? O sea, también aquí hay inconsistencias y también hay reclamos, ¿no? Entonces, también hay quejas, pero también están esos acuerdos y digamos toda esa existencia que se ve ahí. Entonces, pero quedando él al frente, logró que el edificio quedara en resguardo, este hermoso edificio en resguardo de la facultad, se dio apertura a la licenciatura en Antropología y empezó un proceso hacia la consolidación de esta facultad. Su trayecto deja las bases de la institucionalidad. Por ello, como dice la autora, su paso siempre es un recuerdo cálido del mismo. Y que pues decíamos, así me hizo ver, digamos, al maestro Corral. El texto que elaboró Jorge Castillo, de la entrevista que le hace a la doctora Phyllis, en él destaca su trayectoria. La doctora Phyllis, que proviene de una familia de docentes, su abuelo y bisabuelo maternos habían sido profesores en la Universidad de Georgia, así que su vocación puede parecer una herencia y que ella la vino a consagrar aquí. Pero ella se encuentra con la antropología en México, con un curso que hizo de español en San Miguel de Allende. Y decía la doctora Phyllis, en realidad, la experiencia de estar aquí fue lo que me llevó a la antropología. No se trataba tanto de aprender idiomas y ser experto, sino de saber qué piensa la gente, cómo piensa, por qué hacen lo que hacen, por qué tienen las ideas que tienen, etcétera. Así que cuando regresé a seguir a la universidad, fui a estudiar antropología. Ella se gradúa en la Universidad de Illinois y después hace su maestría y doctorado en la Universidad de Nueva York, años más tarde. Y entonces ella regresa a esta región y llega acá a la facultad en 1992 con la reciente creada, y digamos, y acaban de separarse las disciplinas de historia y antropología. Le toca ver relevos generacionales y a muchos que son ahora profesores, ¿no? La primera generación de antropólogos que hoy son importantes profesores de la licenciatura. La construcción colectiva que dejó su huella para los que ahora tenemos el placer de pertenecer a esta comunidad, como lo narra ella entre las maestrías y el doctorado. Y finalmente quiero ir terminando mi intervención con Edgar Sotelo, que habla de la Facultad de Filosofía, un ámbito de realización académica para José Ignacio Urquiola Permisán, en una visión de la historia oral como una interdisciplina. Así lo nombra el autor y así entrevista al maestro Urquiola, decano de esta facultad. Y en este sentido de traer a Mnemósine, como les decía, y como el propio maestro Urquiola lo dice en la entrevista, la memoria es en sí el recuerdo de elementos pasados, pero modificados completamente por la trayectoria. Es muy lindo leer el texto porque habla de cómo llega al continente él, vía Ecuador, llega a México. México, cómo elige estudiar antropología en la Universidad Iberoamericana, debatiéndose si esa era la mejor institución para estudiar antropología,
después de un análisis concienzudo que hace, al término de su carrera consiguió un contrato de ayudante de investigación en el CIESAS, y con ese contrato de investigación se viene a la región del Bajío y conoce estos espacios. Después de ello, como hace un paso por el Colegio del Bajío en León, que no se consolida este paso, ¿no?, en la investigación, y finalmente cómo llega aquí a la UAC para consolidar la maestría en antropología y después hacer esta transición entre historia y antropología, que prontamente van a incorporar a grandes profesoras hoy, entre muchas de las que están aquí, bueno, los nombres de la doctora Patti Pérez, la doctora Blanca, el doctor Meyer, que nos nombra en el texto. Y cómo en este apoyo con el Colegio de Michoacán se empiezan a incluir otros profesores y profesoras, como la profesora Lourdes Samuano, Olivia Solís, el doctor Oscar Ávila. Y esto, digamos, es una pequeña probada y como les digo, de lo fascinante que fue poder leer estas historias de vida. Y ahora puedo ver quiénes son los que están acá. No podría entender el significado de la facultad y quienes día a día lo están construyendo. Así que solo me queda agradecer estas enseñanzas, el poder imaginar estos pasillos, sus vidas. Y no sé si podamos mencionar todo el índice para que vean todos los que, pero ya separaron algunos, y pues felicitarles, agradecerles. Y termino como inicié, con Nemocine, que se apropió de mi lectura, creo. Entonces, termino con esta cita de los himnos orficos. Invoco a la reina Nemocina, esposa de Zeus, la que partió a las musas sagradas, piadosas y de voces armoniosas. A Nemocina, que cura a los espíritus extraviados, que inspira a todos los hombres, que frecuenta todas las almas, diosa poderosa que afirma la razón de los mortales, dulcísima, vigilante, que hace acordarse de todas las cosas, que excita el pensamiento de los mortales y les da la voluntad de obrar. Oh bienaventurada diosa, otorga la memoria a los que enseñan tus misterios y ahuyenta lejos de ellos al olvido. Muchas gracias por este texto. Agradecemos a la doctora Claudia Abigail, y una de las bondades de este texto, que ya pude por ahí ojear y ya lo comentaba por aquí la doctora, es justamente la inclusión de estudiantes, esta profesionalización metodológica en un proyecto real que les dio la pauta para estar en el mundo tal cual como lo van a conocer ya como historiadores, historiadoras. Entonces es muy interesante ver, algunos de ellos ya son egresados, quizá algunos ya están en posgrado, pero en su momento cuando participaron eran estudiantes todavía, así que esa es una bondad muy interesante de este texto, para que lo cumplan, pero ahorita hablamos de eso. Ahora le damos la palabra a la doctora Oliva Solís para que nos comparta sus comentarios. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por estar esta tarde acompañándonos en esta celebración. Dice 30 años, que se dicen muy fácil, y cuando lo pienso yo digo, pero ¿cómo si yo estuve aquí hace un poco más? Porque cuando yo estuve aquí todavía no era la Facultad de Filosofía, ¿no? Era todavía escuela. Entonces, bueno, quiero agradecer primero la oportunidad que nos ofrecen de presentar este texto, especialmente a la maestra Cristina Quintanar y a Ana Cecilia Figueroa por la invitación para compartir hoy con ustedes pues estos recuerdos que me despierta la lectura de este texto. Y quiero también reconocer el trabajo y la persistencia que está detrás de esto que es aquí, que se ve como muy sencillo, como muy simple, pero que es el resultado de un trabajo inmenso, pues no nada más de quienes coordinaron o quienes estuvieron en la edición del texto, sino también de todas las personas que escribieron, que entrevistaron, que estuvieron ahí permanentemente para hacer posible que surgiera esta obra. Entonces, a las y los estudiantes que han colaborado con sus trabajos en este libro, pues por supuesto mi más profundo reconocimiento. También reconocer y agradecer a las y los profesores que generosamente brindaron su tiempo y compartieron una parte de su vida,
tanto personal como laboral, para dar cuenta de su trayecto en esta Facultad de Filosofía de la UAC, ¿no? Creo que ni es toda la historia de la universidad, ni de la facultad, ni de los profesores, pero sí es una hebra que nos permite ir delineando, ir imaginando, y que en otros momentos se podrían ir profundizando para complejizar, ¿no?, todo esto que aquí se empieza a esbozar. También agradecer a la administración de la Facultad de Filosofía por el apoyo en la publicación de este ejercicio histórico, que, como decían, pues ha sido un texto que en algún momento se pensó que iba a dormir el sueño de los justos, pero que gracias a la persistencia de Cristina, pues pudo salir a la luz. Ahora pasaré a señalar algunos aspectos en relación con el contenido del libro. Bueno, el trabajo que hoy presentamos es el resultado de un esfuerzo conjunto que comenzó en el aula. Y aquí voy a hacer una pequeña digresión. En la primera década del siglo que hoy vivimos, digo comenzamos porque ahí estuve, a introducir la historia oral como una propuesta teórica y metodológica útil para él y los historiadores. Ese primer esfuerzo cristalizó en un curso que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Fue un ejercicio bien interesante porque pues no estaba dentro de la currícula de nuestra licenciatura en Historia, y entonces invitamos a un grupo, muchas gracias, a un grupo de instructores e instructoras con una formación multidisciplinar, que tenían ya una larga trayectoria en el campo de la investigación y que se dedicaban precisamente a hacer historia oral, ¿no? Entre ellos voy a mencionar solo algunos: Gerardo Necoechea, Mario Camarena, Graciela de Garay, que estuvieron toda una semana con nosotros, mañana y tarde, fue muy intensivo, y que permitió a algunos profesoras y también alumnos empezar a formarnos en la historia oral, sobre todo porque pues aquí les digo no había esto. A este curso entonces asistieron algunos estudiantes que ahora a mí me da mucho gusto que son ya profesores en esta universidad y que siguen utilizando la herramienta de la historia oral para hacer sus propios trabajos de investigación. De ahí luego derivó la propuesta de introducir en la currícula de la licenciatura en Historia una materia sobre esta metodología, lo cual afortunadamente sucedió. Y bueno, en esa ocasión también hubo una primera propuesta de publicar un libro con los trabajos que elaboraron algunos de los estudiantes que habían cursado la materia. Desafortunadamente, ese libro sí se quedó en el limbo, durmiendo el sueño de los justos. No había recursos para hacerlo, y en ese momento todavía las versiones electrónicas no eran bien vistas, ¿no?, dentro del campo de la producción académica, y entonces pues simplemente se quedó ahí. Más tarde, la maestra Cristi, afortunadamente, tomó el relevo como docente de la materia de historia oral, y bueno, pues los resultados de su enseñanza y la pertinencia de este ejercicio, pues hoy los tenemos en la mano. Bueno, espero, ¿no? Ya habrá que insistir, como decía, hay que comprar el libro. El libro es, pues, el resultado de un ejercicio de formación como historiadores e historiadoras, ¿no? Y esto yo quiero destacarlo porque no nada más es un reconocimiento a los estudiantes, sino también, y lo diré ahorita al final, pues es un ejercicio de autocrítica, ¿no? Y creo que así tenemos que verlo. En este ejercicio que se lleva a cabo a lo largo de un semestre, pues de lo que se trata es de poner en práctica el uso de la metodología de la historia oral, ¿no? Y empezar a hacer estos ejercicios que de pronto uno, pues con mucho temor, con mucho titubeo, comienza a hacer. Y hace rato que estaba en la presentación de las ponencias de los compañeros y las compañeras, decían, entrevistaron casi todos a las familias, ¿no? Pues yo siempre recomendaba eso,
¿no? Empiecen con los más cercanos, con los que más confianza le tengan, para que vayan agarrando callo y ya luego puedan lanzarse a otras dimensiones. Bueno, dentro de las diversas posibilidades que brinda la historia oral, se eligió hacer una historia de vida, ¿no? Y bueno, hacer una historia de vida también es un enorme reto. Por eso decía yo hace rato, es solo un esbozo, ¿no? Lo que tenemos aquí no es la historia de vida, es solo un acercamiento a dos tópicos que quedaron muy claramente señalados en el texto, ¿no? Y que guiaron las preguntas que hicieron los estudiantes. La formación de las y los docentes que daban clase en la licenciatura en Historia y las formas en que fueron construyendo sus identidades, ¿no? Sus identidades profesionales, sus identidades laborales y, por supuesto, esta pertenencia a lo que dice la maestra Cris es una comunidad, ¿no? La comunidad de la Facultad de Filosofía y, por supuesto, de la Universidad Autónoma de Querétaro. En estas páginas podemos acercarnos al conocimiento de algunas protagonistas de la historia de la Facultad de Filosofía. Y digo algunos porque ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Y eso es un aliciente para que en algún otro momento pueda haber una segunda, una tercera, una cuarta parte de un texto como estos, porque bueno, hay unos que ya se fueron, hay otros que ya no estamos, pero hay otros que ya llegaron y otros más que están por venir. Entonces creo que eso pues es un campo fértil que habrá que seguir labrando. También, por supuesto, tiene una parte de la historia de la propia facultad, de sus transformaciones, de los retos que ha enfrentado, de los logros, de los pendientes que hay y, por supuesto, de lo que pueda depararnos el futuro. Conocemos cómo es que los profesores se han formado a sí mismos, ¿no? Y creo que esto es algo que aparece muy claramente en las entrevistas de las y de los profesores, ¿no? Es un esfuerzo permanente, es un trabajo constante que cristaliza de múltiples formas y creo que eso es una bondad de lo que nos permite ver esto. Contado, por supuesto, a través de su propia voz. Y esto, decía hace rato Kevin, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque cuando uno habla, pues normalmente está pensando a quién le hablo, qué imagen quiero proyectar de mí misma, ¿no? En qué contexto, quiénes son los posibles lectores, y todo eso influye en aquello que se dice, ¿no? De manera que atinadamente lo decía Kevin, hay que contrastar, hay que consultar otras fuentes, hay que triangular y no quedarnos solo con la voz de quien habla, porque eso pues tiende a erigir en verdadero una versión, ¿no? Y bueno, vemos también a través de estas entrevistas los temas que les atraen, ¿no? Las áreas que han privilegiado en sus trabajos académicos, aquellas cosas que les dan satisfacción, su paso por la UAC, sus relaciones e interacciones con los y las estudiantes, con la institución, con sus pares, de manera que si hacemos una lectura, o podríamos decir una metalectura, podríamos empezar a sacar por ahí otros elementos para, y de nueva cuenta retomo aquí lo que decía hace rato Kevin, para historizar, ¿no? Para problematizar. El texto, ya lo decía Claudia, comienza con una breve línea del tiempo, la cual permite ubicarnos en este eje que para los historiadores es fundamental, ¿no? El tiempo. Las imágenes que le acompañan me parecen una excelente herramienta porque también nos obliga a un ejercicio de lectura gráfica, ¿no? Y nos permiten ir viendo los cambios. Debo decir que me sorprendí a mí misma al verme en la última fotografía que forma parte de esta línea del tiempo, donde estoy con mi compañera Rosy y mis compañeros de la primera generación de la licenciatura en filosofía. Estamos hablando
de 1991. Entonces ya se han de imaginar, ¿no? Se usaban los pelos chinos y yo los traía chinos. Bueno, luego le sigue un capítulo escrito por el maestro Ricardo Jarillo, en el que da cuenta del contexto histórico en el que actuaron quienes formamos parte de la historia que este libro nos narra. Después, Cristina Quintanar nos presenta otro marco contextual de la UAC, pero ahora enfatizando a la universidad como una organización, destacando sus partes integrantes, su población, que dice forma una comunidad, su unidad, que se construye sobre la diversidad y la heterogeneidad de quienes la formamos, para terminar destacando la forma en que está integrada la Facultad de Filosofía y los programas que le integran. Después, uno a uno, se van desgranando las historias de vida de aquellos profesores y profesoras que los estudiantes eligieron entrevistar. No reseñaré lo que ahí dijeron, porque, como dijo la maestra Claudia, corre uno el riesgo de... sí, y entonces más bien para que se pongan a leerlo, ¿no? Entonces más bien los invito a que lo lean. Pero me dio mucho gusto ver los nombres de alumnas y alumnos, de maestros y de maestras que hace algunos años pasaron por estas aulas. Algunos de ellos, de ellas, se han seguido formando académicamente. Otros ya están en la vida laboral. Pero todos y todas seguramente se sentirán muy orgullosos, muy orgullosas de este ejercicio que han hecho. Leerse después de 7 años, seguro que nos brindará otras lecturas de este ejercicio que hicimos cuando todavía eran estudiantes. Como científicos sociales, sabemos que las versiones que contamos de nosotros mismos están permeadas por muchas cosas: la subjetividad del momento, el contexto, el interlocutor, los posibles lectores, la imagen que queremos proyectar. Pero todo eso está sometido al paso del tiempo. Cuando yo me leí lo que dije, ya se han de imaginar. Quizá ya no nos reconozcamos en eso que dijimos, o quizá lo diríamos de otra forma, o quizá puedo ratificar algunas cosas y explicar más otras. Quizá las y los autores verán cosas que no vieron en su momento. Verán que pudieron haber abordado sus historias de vida de forma diferente. Incluso podrán percibir errores que en un momento no fueron evidentes, pero que ahora, con la distancia, pueden serlo. Todo esto forma parte de este ejercicio formativo que debe ser permanente y que nos debe llevar a la vigilancia epistemológica y a la visión crítica como un fundamento de nuestro ser como científicos. Enhorabuena a las y los autores que finalmente están cosechando los frutos que sembraron hace 7 años. Enhorabuena a la coordinadora de este proyecto, porque sin su tenacidad y perseverancia esto no habría sido posible. Ahora toca a los y las lectoras completar el círculo virtuoso que da sentido a la escritura. Muchísimas gracias. Agradecemos sus palabras y bueno, finalmente le damos la palabra a la maestra Cristina, quien lideró todo este proyecto, para que nos comparta con todos nosotros. Maestra. Pues muchísimas gracias a quienes están de este lado, a los del otro lado ya se las di. Y pues realmente me llena de entusiasmo ver a tantas personas reunidas el día de hoy, pues a propósito de esta obra. Se trata de una investigación que contribuye a la recuperación de una parte de la historia de la Universidad Autónoma de Querétaro, con la intención de conocer las memorias de una generación que ha participado en la formación y consolidación de la Facultad de Filosofía.
Desde un sentido humanista se aborda la relación entre la UAC y quienes trabajan en ella con el objetivo de resaltar las mutuas influencias entre las personas y la institución. También quiero aclarar que pues no se trata de la historia de la facultad y mucho menos de la UAC, ¿no? Es un fragmento, son muchos fragmentos y son historias incompletas y están pues por completarse. Con este trabajo pretendemos demostrar dos cosas. En un sentido incluyente, que la historia de la Universidad Autónoma de Querétaro la conformamos todas y todos quienes en ella participamos, y que una de las grandes funciones de la historia es que nos ayuda a conocernos mejor, a saber quiénes somos y por lo tanto pues también nos da identidad. Procuramos rebasar un discurso histórico que normalmente se centra en determinados personajes que suelen ser las autoridades con toda intención pues se incluyeron a quienes en su momento eran estudiantes y como bien ya decían, pues bueno, como ya fue hace tantos años, ya no son estudiantes, ya son licenciados, maestros en historia y pues bueno, en ese momento eran estudiantes y bueno, en la universidad pues la comunidad estudiantil pues es la parte fundamental. También están los docentes, pues revisando la bibliografía sobre la historia de la UAC, pues muchas veces se centra en directivos y quedan hechos de lado pues los docentes y los estudiantes. Y bueno, pues precisamente aquí quisimos que aparecieran docentes, también administrativos y pues por supuesto los estudiantes. Agradezco mucho las palabras de la doctora Claudia, de la doctora Oliva. También quiero agradecer pues a las diferentes personas que contribuyeron para que el proyecto se concretara. En primer lugar, a la doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues muchísimas gracias por su confianza y por el respaldo para que esta obra pudiera imprimirse. Le pido, maestra Vero, que le haga llegar este mensaje, por favor. Un agradecimiento a la maestra Vero, titular de la Dirección de Atención a la Comunidad Universitaria, por el entusiasta apoyo a las labores de la Coordinación de Identidad e Interculturalidad, desde donde se llevó buena parte del quehacer editorial. Y pues de esta manera también entregué. Al doctor Salvador Arellano, director de la Facultad de Filosofía, como mencionaba ya Mauricio, pues por este apoyo para lograr también la impresión de la obra. Quiero mencionar especialmente a la doctora Blanca Gutiérrez, porque este trabajo tuvo su primer impulso desde el proyecto Cultura, en donde estaba la coordinación de identidad e interculturalidad al principio. Por ahí estaba Diana Rodríguez y Federico de la Vega, como mencionaba Mauricio, pues de Fondo Editorial. También mi gratitud por el cuidado y esmero en el proceso editorial. El proceso de investigación, de redacción, de conformación de la obra fue muy pesado porque, pues bueno, participan más de 60 personas y fue realmente una labor muy compleja. Pero una vez terminada esa parte, la labor editorial pues también fue muy, muy cuidada. Entonces, pues también mi reconocimiento a Fondo Editorial. Por supuesto, mi agradecimiento, mi reconocimiento a todas y a todos los autores que cuando participaron eran estudiantes de tercer y quinto semestre, la mayoría de la licenciatura de Historia, aunque también participaron estudiantes de la licenciatura de Antropología, pues que también nos acompañan el día de hoy.
Entonces, bueno, también tiene ese carácter, ¿no? Como la historia oral, pues que procura ser interdisciplinaria, pues en la medida de nuestras posibilidades también procuramos que se llevara a cabo este ejercicio de esa manera. Hace tantos años que hablábamos del libro, pero bueno, finalmente ya se concretó. Y por eso pues nos volvemos a reunir. Mi reconocimiento también a las y los protagonistas que aceptaron el reto de ser entrevistados. Pues tampoco es fácil, ¿no? Aceptar hablar sobre uno mismo, contar pues nuestras vidas, nuestras experiencias, pues es un reto que también no todos aceptaron. Y pues bueno, también quiero puntualizar que quienes aparecen en este libro pues fueron elegidos de alguna manera al azar. Es decir, cada estudiante, yo no impuse a nadie, cada estudiante elegía libremente la persona a la que quería entrevistar. Entonces, pues muchos, pero pues procuramos que fuera pues incluyente, ¿no? Y que aparecieran los que pudieran. Este libro representa la culminación entonces de un esfuerzo colectivo. Como decía hace un momento, participaron más de 60 personas, son 26 biografías y pues por lo tanto 26 autores. También participaron fotógrafos quienes pues tomaban el reto de la fotografía de manera voluntaria. Entonces también para ellos mi reconocimiento. Era de verdad complicadísimo. El asunto de la fotografía era realmente todo un reto, citar en el mismo lugar y horario a 3 personas con agendas diferentes. Fue de las cosas que más trabajo nos costó. Entonces, bueno, después de este larguísimo proceso, pues finalmente ya tenemos el libro impreso, pero aquí no termina el camino. Más bien ahora empieza también una nueva fase, como decía la doctora Oliva, que es la de su difusión. Así es que, pues, les invito a todos a que compren el libro, pero bueno, a que lo lean, a que lo disfruten, a que nos podamos encontrar en esta comunidad universitaria de la que pues muchos formamos parte. Como les decía yo hace un rato, el libro está incompleto y pues también tenemos ese reto, ¿no? De seguirlo completando. Pues muchas gracias y pues espero que podamos pues compartir unas palabras en unos momentos. Agradecemos a la maestra Cristina. Ya estamos casi por finalizar. Si alguien del público quisiera compartir quizás su experiencia como autor, como autora, como entrevistador, entrevistadora, pues sería muy interesante también escucharles. Entonces, si alguien está aquí y quiere compartir o su impresión sobre lo que han escuchado y que se van a animar a comprarlo, lo sabemos en un momento más. Entonces, pues bueno, sería el momento. Bueno, yo soy Miguel Íñiguez, fui estudiante de la maestra y a pesar de mí, digo a pesar de mí porque a ella le costó mucho trabajo conseguir que yo le diera mis documentos completos. Tuve el honor de entrevistar al maestro Urquiola, y para mí fue una experiencia muy especial entrevistarlo porque lo conocí en otra faceta, porque lo tuve como maestro y después en la entrevista para mí fue una experiencia increíble conocer todo su desarrollo
Y nada más sería hacer ese comentario que a pesar del esfuerzo de la maestra, yo le puse demasiadas trabas, pero espero que uno que al final de cuentas salió bien el libro. Gracias. Abonar algo sobre lo que han escuchado, alguna otra persona que haya participado. A ver, maestra Ana, te llevamos el micrófono. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Ríos Ágreda. Fui profesor aquí en la facultad durante 1994 al 2000.